Saludos, estimados estudiantes, bienvenidos a una nueva clase de economía. Como siempre suelo comentarles, para los que todavía no se acuerdan de mi nombre, soy Susana Ortigosa y hoy vamos a estar viendo la unidad 3 y la unidad 4 que hacen referencia un poco a algo muy importante en economía que es la demanda y la oferta. Primeramente vamos a ver todo lo referente a la demanda. Bueno, punto número 1. ¿Qué es el mercado? El mercado es un grupo de compradores y vendedores de un bien o un servicio. O sea, no es un lugar específico, ciertamente, ¿verdad? ¿Qué pasa? Tenemos varios tipos de mercados. Los mercados competitivos, por ejemplo, donde tenemos muchos compradores, muchos vendedores y cada uno de ellos ejerce una influencia insignificante en el precio del mercado. O sea, no es que porque uno alza su precio ya va a influir de manera demasiado negativa en el mercado. Los tipos de mercados que tenemos son la competencia perfecta, el monopolio, el oligopolio y la competencia monopolística. Esos son los 4 tipos de mercado que existen, cada uno con sus características particulares. Ahora vamos a ver la demanda, ¿verdad? Las características y determinantes. ¿Qué es la cantidad demandada? La cantidad demandada es la cantidad de un bien o un servicio que los compradores quieren y pueden comprar a un determinado precio. ¿Cuáles son los determinantes de esta demanda? El primer determinante, muy importante, es el precio. ¿Por qué? Porque la ley de la demanda establece que a mayor precio, menor cantidad demandada. O sea, el precio y la cantidad demandada son inversamente proporcionales. También tenemos otro determinante que es la renta. O sea, ¿qué es la renta? Son los ingresos que yo tengo. Y entre estos tenemos para elegir los bienes normales o los bienes inferiores. Por ejemplo, si mi renta es alta, ¿verdad? O sea, gano mucho más de lo que percibo ahora, yo voy a optar por bienes que sean de una calidad superior, ¿verdad? O sea, voy a optar por mejor tipo de bienes. Vamos a suponer el ejemplo de un vehículo. Si yo tengo un cierto rango de ingresos, voy a optar por tener un vehículo vía Chile, que me va a transportar igual. Pero si mi ingreso aumenta, yo voy a querer un 0 kilómetro de la casa. ¿Por qué? Porque los automóviles o los vehículos son bienes inferiores. O sea, ¿qué pasa? Si aumenta mi renta, yo voy a querer otro de mejor calidad. En cambio, los bienes normales son aquellos que no sufren modificaciones o variaciones si aumenta o disminuye la renta. O sea, voy a seguir consumiendo lo mismo, como el café, por ejemplo. No es que porque gane más voy a tomar otro tipo de café, va a seguir siendo el Nescafé que consumo igualmente. El precio de los bienes relativos, o sea, tenemos los bienes sustitutos y los bienes complementarios. Los bienes complementarios, como dicen, son los que se complementan entre sí. Por ejemplo, para hacer cocido yo necesito azúcar y necesito hierba, o sea, son bienes complementarios. ¿Y cuáles son bienes sustitutos? O yo tomo té o tomo café, o tomo chocolate o tomo café. No puedo tomar las dos cosas al mismo tiempo. Entonces, al ser sustitutos, si uno sube de precio, entonces va a aumentar la demanda del otro bien. Después tenemos los gustos y preferencias del consumidor. ¿Qué pasa? Este es un punto muy importante porque el comportamiento del consumidor es el que define finalmente la decisión de compra que se va a tener, o sea, cómo se va a comportar el mercado y para generar esa decisión de compra al final del día, los gustos tienen mucho que ver, o sea, lo que está de moda, las tendencias de mercado. Vamos a suponer, hace unos años atrás, bueno, se usaba un tipo de vestimenta para las mujeres, ahora esto está cambiando. Antes, qué sé yo, se usaba otro tipo de peinados, ahora cambia también. Entonces, todo ese tipo de cosas influyen en los gustos y preferencias del consumidor. Lo mismo, desde que tenemos la pandemia por COVID, el uso de tapabocas es obligatorio. Antes ni siquiera se nos pasaba por la cabeza tener que comprar eso, ni que forme parte de algo que nosotros habitualmente usamos. Sin embargo, ahora es
prácticamente obligatorio que en cada casa y cada persona tenga su stock de tapabocas, ya sean los de uso descartable o los de tela, por ejemplo. Las expectativas juegan un rol fundamental dentro de la demanda. ¿Por qué? Porque es nosotros, o sea, hace referencia a lo que nosotros esperamos del futuro, por ejemplo, ¿verdad? Y eso puede influir en nuestra demanda actual de un bien o un servicio. Bueno, en la foto que yo les compartí, ¿verdad? Es el clásico, expectativa versus realidad, ¿verdad? A veces nosotros tenemos unas expectativas demasiado grandes como la que se ve en la foto, pero nuestra realidad es otra, ¿verdad? Entonces, eso pasa un poco en la vida cotidiana. Tenemos una condición muy propia en economía, que es la condición ceteris paribus, que viene del latín, ¿verdad? Que significa manteniéndose todo lo demás constante. Es decir, manteniendo todos los demás factores constantes, ¿qué es lo que va a cambiar si se modifica el precio? Solamente el precio, todo lo demás permanece constante. Entonces, ¿cómo va a afectar eso a la demanda o a la oferta de ciertos bienes o servicios? La condición ceteris paribus es indispensable en economía porque a nosotros nos indica que si hay esa condición, todos los demás factores permanecen constantes y solo uno es el que varía. Bueno, en el caso práctico, vemos un gráfico de demanda, ¿verdad? El precio del maíz en relación a la cantidad del maíz. ¿Qué pasa? En la medida que el precio sube, vemos que baja la demanda de maíz, o sea, la cantidad que los consumidores están dispuestos a comprar. Cuando el precio era 1, la gente compraba 60. Cuando era 2, 40. Cuando era 5, nada, ¿verdad? Entonces, eso un poco hace referencia al comportamiento del consumidor en cuanto a las variaciones de precios. A mayor precio, menor cantidad demandada. La segunda parte de esta clase hace referencia a otra de las fuerzas de mercado, que es la oferta. La oferta hace referencia al productor y la demanda al consumidor. Bueno, dentro de lo que es el tema del productor y la oferta no significa lo que nosotros habitualmente asociamos que son los precios bajos o cuando en algún comercio quieren bajar el precio y dicen está de oferta, ¿verdad? Sino la oferta se trata acerca de la cantidad de bienes o servicios que un productor está dispuesto a poner en el mercado a ese determinado precio. En la oferta también el precio juega un papel muy importante y es un determinante. ¿Por qué? Porque según esta ley de la oferta, si el precio sube, aumenta la cantidad ofrecida. Evidentemente, yo como vendedor, como productor, a mayor precio quiero vender más. Los precios de los factores. ¿Qué son precios de los factores? Son los insumos, la materia prima, el costo de producción. ¿Y qué es lo que siempre tenemos que considerar como factores de producción? Y esto ustedes como futuros administradores de empresa hasta el cansancio van a ir desarrollando, ¿verdad? Pero yo sencillamente les recuerdo que son los 3 clásicos: tierra, capital, trabajo, y el nuevo que es tecnología, ¿verdad? Combinados estos factores de producción es que nosotros vamos produciendo bienes y servicios para el consumo de la comunidad. La tecnología también es otro determinante de la oferta. ¿Por qué? Porque los avances tecnológicos permiten a los productores producir más y mejor en una menor cantidad de tiempo, con menor cantidad de recursos. Por decirles, hace 200 años, un economista que era bastante pesimista, que es Robert Malthus, decía que toda la humanidad iba a desaparecer porque nos íbamos a morir todos de hambre, porque para ese entonces y con la tecnología que existía en aquel momento, iba a ser imposible alimentar a toda la población existente, porque decía, la población crece en proporción exponencial, mientras que los recursos crecen en una proporción aritmética, o sea, los recursos crecen más poco y la población aumenta demasiado. Entonces, ¿cómo le iban a alimentar a todos? Por supuesto que Robert Malthus no consideró que iban a haber avances tecnológicos, que iban a haber
maquinarias que faciliten el trabajo de la agricultura y la ganadería en el tiempo. También las expectativas juegan un papel muy importante dentro de lo que es el comportamiento del productor a través de la oferta. ¿Por qué? Porque las expectativas a futuro influyen de cierta manera en el comportamiento del productor. O sea, por decirles, hoy en día, estas expectativas que tenemos acerca del COVID, por ejemplo, hacen que los productores de repente digan, no, voy a trabajar a media máquina nomás, o las ventas van a ser menores. Entonces, todo eso influye, en este caso de manera muy negativa, en el comportamiento del productor. Vemos la curva de la oferta. La curva de la oferta es ascendente. La curva de la demanda es descendente. ¿Por qué la curva de la oferta es ascendente? Porque a mayor precio, mayor cantidad ofrecida. La curva de la demanda, a mayor precio, menor cantidad demandada. Entonces, esas cosas son muy importantes a tener en cuenta para lo que va a venir después, que es un poco la parte gráfica, la parte más interpretativa que vamos a tener de la oferta y la demanda. Cuando la oferta y la demanda se juntan, ocurre el punto de equilibrio. Y el punto de equilibrio es la situación donde la oferta y la demanda se cruzan a un determinado precio y una determinada cantidad. Por eso hablamos de el punto de equilibrio en que la oferta y la demanda son iguales. Es el punto en el cual se vacía el mercado. Tenemos dos tipos de situaciones importantes. Uno, cuando existe el exceso de oferta, y otro cuando existe el exceso de demanda. El exceso de oferta ocurre cuando el precio está por encima del punto de equilibrio. O sea, hay gran cantidad que los productores quieren ofrecer, quieren vender, quieren ubicar. Hay un exceso de oferta, pero la gente no está queriendo comprar a ese precio. Cuando el precio está por debajo del punto de equilibrio, existe un exceso de demanda. O sea, hay mucha gente queriendo comprar ese producto, pero hay escasez de ese bien. Entonces, estas dos situaciones son las que se dan en cuanto al punto de equilibrio, el exceso de oferta y el exceso de demanda. Hay tres pasos para analizar los cambios del equilibrio. El paso 1, preguntarnos, ¿se desplaza la curva de oferta o la curva de demanda? Si no hay desplazamiento, entonces estamos hablando que el determinante es el precio. La curva se desplaza hacia la derecha o hacia la izquierda. Dependiendo, los cambios positivos, ¿verdad?, hacen que se desplace hacia la derecha. Los cambios negativos hacen que se desplace hacia la izquierda. Y en el gráfico, analizar los cambios en el equilibrio. Aquí hay una tabla muy importante que me gustaría que ustedes puedan copiar en sus cuadernos o tener en un lugar a la vista, porque esto les va a servir muchísimo a ustedes. Por ejemplo, ¿cuál es el determinante? ¿A qué fuerza de mercado afecta? Si es la oferta o la demanda, y la acción que la cual se realiza. Por ejemplo, si se mueve a lo largo de la curva de la demanda o de la oferta, como es el caso del precio, o si la acción que produce es desplazar la curva de la demanda o la curva de la oferta. Esto les va a servir muchísimo para los ejercicios que vamos a tener más adelante y que vamos a ver en la próxima clase a través de los casos prácticos. Muchísimas gracias por su atención y les deseo un feliz resto de jornada.